Maikobana Erojini, soy Kai47 y en este vídeo vamos a tratar una de las cuestiones que más veces se han preguntado a los fans de Tolkien, que es la siguiente: ¿los Balrogs tenían alas? Antes de empezar con la cuestión, solo me queda recordaros que mi nueva novela, La sombra de Draenlar, ya está a la venta y que si queréis apoyar este canal, la mejor forma de hacerlo es comprando este libro. Este vídeo se dividirá en dos partes. Primero os explicaré las razones por las que surge el debate de si los Balrogs tenían alas y luego os daré mi opinión personal sobre la respuesta. Pues bien, todo viene porque las descripciones que Tolkien nos da sobre los Balrogs son un poco escasas, porque en todo el Silmarillion nunca se nos dice exactamente cómo era la forma de un Balrog, mientras que en El Señor de los Anillos dijo específicamente que no quería que se pudiera discernir con claridad la forma del Balrog. Lo poco que se nos dice es que el Balrog estaba envuelto por una sombra, cosa que concuerda con el Silmarillion, donde se indica que los Balrogs estaban cubiertos por un manto de tinieblas. Luego, cuando el Balrog persigue a la compañía hasta el puente de Khazad-dûm, se dice que se detuvo ante Gandalf y la sombra que lo envolvía se abrió a los lados como dos vastas alas. Y un párrafo más tarde se añade que se enderezó hasta alcanzar una gran estatura, extendiendo las alas de muro a muro. Estas dos frases son las únicas que sirven para defender la teoría de que los Balrogs tenían alas, porque nunca antes o nunca después se volvería a hacer referencia alguna a que poseyeran tales extremidades. No obstante, los Balrogs no podían volar, porque dos de ellos cayeron por un abismo sin intentar volar. Uno fue el Balrog de Moria, al cual no le pasó nada, simplemente cayó a las aguas del abismo y allí siguió luchando contra Gandalf, pero es que el otro es el Balrog de Glorfindel, que murió no porque Glorfindel le matara, sino porque cayó por un precipicio y se mató al impactar contra el suelo. Claramente, si los Balrogs pudieran volar, este Balrog no habría encontrado la muerte por una caída, sino que habría echado a volar. Asimismo, de entre todos los verbos que usa Tolkien para describir las acciones que realizan los Balrogs, nunca usa el verbo volar, sino que suele usar los verbos saltar y correr. Y los Balrogs del Silmarillion se dirigen, se precipitan, se abalanzan o huyen, pero nunca nadie vuela. ¿Y por qué iban a saltar o correr pudiendo volar? Si seguimos rebuscando, veremos que en la primera versión de la caída de Gondolin, los dragones incluso se ven obligados a abrir una brecha en la muralla de la ciudad para que los Balrogs puedan pasar, para que puedan pasar por las murallas, aunque si tuvieran alas claramente las habrían sobrevolado y se habrían puesto a matar a los defensores desde dentro y no habría sido necesario abrir ninguna brecha en la muralla. Como digo, el argumento de que los Balrogs no podían volar es, por norma general, reconocido por todo el mundo, incluso por los que defienden la teoría de que los Balrogs tenían alas. Pero, en tal caso, ¿cómo se sostiene que los Balrogs tuvieran alas y no las usaran para volar? Pues los que defienden esta teoría dicen que los Balrogs eran como las gallinas, es decir, que tenían alas pero no podían volar, sino como mucho impulsarse un poco a la hora de saltar. Bien, pues hasta aquí son todos los hechos que hacen surgir este debate que he intentado dar de forma objetiva. Ahora expondré mi opinión al respecto. Que los Balrogs no podían volar es algo que me parece irrefutable. Que dos Balrogs cayeran sin intentar volar, que uno incluso se matara por culpa de no volar y que nunca en toda la historia de la Tierra Media se usa el verbo volar para describir sus acciones, me parece prueba irrefutable de que los Balrogs no podían volar. Por lo que respecta a que tengan alas pero que no las puedan usar para volar como las gallinas. Francamente me parece algo de lo más inconsistente dentro del mundo de Tolkien. Recordad quiénes eran los Balrogs. Eran Maiar, espíritus capaces de encarnarse, capaces de tomar la forma que ellos quisieran, porque tal era su poder, igual que podían hacer Morgoth, los Valar o Sauron. ¿De verdad alguien puede creer que un Maia se crearía para sí mismo un cuerpo que tuviera dos extremidades inservibles, incapaces de funcionar? ¿Cuál sería el propósito de ponerse esas dos extremidades? Entiendo que si tratáramos no de Maiar, sino de criaturas animales que no han escogido sus cuerpos, sino que han nacido con ellos, como las gallinas mismas, pues entonces, de acuerdo, podría suponer que tienen alas incapaces de volar. Pero ¿los Balrogs? ¿Para qué iban a escoger tener dos extremidades extra que serían totalmente inútiles, que no podían ni siquiera mover? Más aún, ¿por qué iba Tolkien, como escritor, a hacer que unas criaturas suyas que podían escoger sus formas corpóreas escogieran tener unas alas que no podían usar? O sea, ¿qué sentido tendría eso? La respuesta es que no tendría sentido.
Entonces, ¿cómo se puede entender la descripción que nos da Tolkien en El Señor de los Anillos? Como veréis, en el primer párrafo Tolkien usa las alas como comparación. Dice que la sombra que envuelve al Balrog se extiende como 2 alas, pero eso no significa que tenga alas, sino simplemente es una figura retórica que usa para ayudarnos a los lectores a imaginar la escena. Y luego, cuando dice que el Balrog extendió sus alas de muro a muro, lo está diciendo literalmente en el primer párrafo narrativo que hay justo después de la comparación de la sombra con unas alas, de modo que no se está refiriendo a las alas del Balrog, sino a su sombra, que justo antes ha comparado con unas alas. A mi parecer, esto es más que evidente. Todos sabemos que a los ilustradores les gusta dibujar a los Balrogs con alas, porque así son más impresionantes, y en esto estamos todos de acuerdo. Y Peter Jackson usó para la Comunidad del Anillo el diseño que había hecho de los Balrogs John Howe, que es un ilustrador muy conocido por haber dibujado muchas veces la escena de Khazad-dûm, haciendo siempre al Balrog con alas. Pero otros ilustradores de Tolkien también muy conocidos, como Alan Lee y Ted Nasmith por ejemplo, siempre han dibujado a los Balrogs sin alas, como podéis ver en estas imágenes que os estoy enseñando. Mi intención con este vídeo no es dar por concluido el debate, porque sé que seguirá habiendo mucha gente que defenderá que los Balrogs tienen alas, aunque a mí me parezca que no, pero deseaba al menos explicar las razones para aquellos que no las conocían, y también dar mi opinión al respecto. Así pues, espero que este vídeo os haya gustado, recordad que si queréis apoyarme podéis comprar cualquiera de mis 2 novelas, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, amigos.